Nuestra estructura de pensamiento, primera parte, de Ricardo Martín Almada, 2003, episodio tercero, Los caminos prohibidos de la ciencia. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. La física cuántica probó científicamente la existencia de una inteligencia superior presente en todas las cosas en simultáneo, que rige el átomo y el cosmos a la vez, lo que nosotros llamamos Dios, y nos ayuda a tomar conciencia de las leyes que gobiernan el universo y nuestro interior de la misma manera, al mismo tiempo. También nos revela nuestras limitaciones impuestas por la estructura de pensamiento aristotélico, cartesiano, newtoniano, así como nuestros condicionamientos resultantes de nuestras diferentes escalas de observación, de todos los a priori y de todos los valores introducidos. Nuestra percepción, que genera los conceptos, está condicionada y, como decía Bergson, nuestra lógica es una lógica de sólidos, lo cual nos impide percibir lo sutil, lo invisible a nuestros 5 sentidos, o sea, que estamos condicionados y somos prisioneros de la lógica aristotélica, y en lugar de ver realmente, solo proyectamos nuestros propios condicionamientos y limitaciones sobre todos los seres y sobre todas las cosas. Miramos a los seres y a las cosas separando y deformándolos con nuestra óptica de parcelamiento arbitraria, y es por eso que no podemos percibir la globalidad. No podemos hacer el une con flechas de las diferentes situaciones y realidades. Es debido a este condicionamiento de separar todo y separarnos de todo, que no somos capaces de ver la conexión entre la realidad que nos rodea y nuestra realidad interior. Nos creemos grandes al ver la paja en el ojo ajeno y no somos capaces de ver una viga en el nuestro, lo que significa que todo lo vemos como si fuera un problema ajeno, externo a nosotros, sin poder observar y admitir, ya que el ego no acepta que manifestamos un comportamiento similar al que criticamos. Estamos excluidos permanentemente de todo lo que observamos. Los físicos cuánticos nos dicen que es necesario romper los esquemas mentales rígidos en el cual el pensamiento humano se encuentra encerrado, además de transformar el funcionamiento de nuestros pensamientos y el sentido de nuestros valores. Insisten en que debemos suprimir las fragmentaciones codificadas por el condicionamiento del hemisferio izquierdo del cerebro, impuesto por la educación y el hábito, para así poder llegar a la percepción global inmediata a través del hemisferio derecho del cerebro, sin automatismos y sin identificación con el ego. Solo así podremos percibir la verdadera realidad y llegar al despertar interior auténtico. Veamos el programa insertado en nuestra mente, que funciona como estructura de pensamiento, creado por Aristóteles, 384-322 a.C. Es uno de los fundadores del pensamiento occidental actual. Como dice Manuel García Morente, no se puede decir que Aristóteles haya inventado la lógica, puesto que en la dialéctica de Platón hay una lógica implícita. Pero si Aristóteles le dio estructura y forma definitiva a eso que hoy día llamamos lógica, su pensamiento influencia la Edad Media y llega hasta nuestros días.
gracias a Santo Tomás de Aquino, teólogo italiano, 1225-1274 después de Cristo, y a la escolástica, reforzada por la Iglesia Católica porque beneficiaba a sus intereses. Sobre este último punto, Alfred Korzybski expresa que Aristóteles nos tiene influenciados desde hace más de 2000 años, sin que podamos cuestionar y revisar su sistema, sin correr riesgo de persecución al querer hacerlo. Las bases del pensamiento aristotélico son 3 principios. 1. Principio de identidad. 2. No contradicción. 3. Tercero excluido. 1. Principio de identidad. A es A. Todo ser u objeto es idéntico a los de su clase. Pensamos, según este principio, en términos de identificación, es decir, de identidad. Ejemplo, todos los árboles del apacho son iguales. Refutación no A. La naturaleza nos muestra que no existen 2 hechos idénticos. Por eso, Heráclito decía que no podemos bañarnos 2 veces en las mismas aguas de un río. El reconocimiento de que todo está en permanente cambio y movimiento echa por tierra el principio de identidad aristotélica. Demuestra que lo fundamental es el principio de no identidad. Esta estructura mental aristotélica que rige actualmente nuestro pensamiento y hasta nuestro lenguaje, impide que percibamos y nos sintamos parte de toda la realidad que nos rodea, realidad componente de una unidad cósmica y con la que deberíamos estar conectados si no nos encontráramos en resonancia con ella. Continuaremos en el siguiente episodio. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegro.